Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Brigitte Rodríguez García. Soy del grupo 3Z, mi número de control es el 23210969 y voy a exponer mi actividad 1 de la unidad 3 de la materia de Estadística Inferencial 1 impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José del Instituto Tecnológico de Tijuana. Bueno, en esta actividad vamos a hablar sobre dos temas. Uno de ellos es la distribución de probabilidad discreta y voy a hablar primeramente sobre el tema de variables aleatorias, el subtema de variables aleatorias. Voy a dar unas definiciones sobre este subtema. Una variable aleatoria es aquella casi siempre representada por x que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número finito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua de manera que no existan huecos o interrupciones. Otra definición sería la de una variable aleatoria discreta. Es un resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa medida como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con e y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando la suma de todas las probabilidades. No es necesario que el valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de x son todos números enteros. Ok, aquí tenemos el primer ejemplo de este subtema de variables aleatorias, que es el ejemplo de genética de vástagos, y dice: considere los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verde y amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3 de 4 o 0.75, es decir, probabilidad de verde es de 0.75. Ejemplo de genética de vástagos, regla práctica de las desviaciones. La media del número de guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es de 1.0. Utilice estos resultados y la regla práctica de la desviación para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados, determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tenga una vaina verde. Entonces, cuando tenemos el progenitor y el segundo, cuando tenemos el progenitor 1 y el segundo verde, tenemos una combinación de los genes y pues nos da verde. Entonces, cuando tenemos un progenitor verde y el otro amarillo, nos da genes de los vástagos verde-verde, verde-amarillo, perdón, y el resultado es verde. ¿Por qué? Porque el progenitor verde es más fuerte, por eso en el gene verde-amarillo el resultado es verde. Entonces vamos a ir a ver la solución de la regla práctica de las desviaciones. Y dice: al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el valor mínimo, el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. Entonces, para calcular el valor mínimo, el valor máximo común,
es la media más 2 desviaciones y el valor mínimo común es la media menos 2 desviaciones. Entonces, al resolver tenemos 3.8 más 2 por 1, que son los datos que nos dan en el ejemplo, y da 5.8, y en el valor mínimo común es 3.8 menos 2 por 1 y da 1.8. Entonces, con estos resultados vemos que los datos deberían de estar entre 1.8 y 5.8, pero se hizo una corrida de 5 vástagos, por lo que 5.8 no es el límite superior porque solo tenemos 5 vástagos. Entonces, si el 1 estuviera fuera de estos límites. ¿Okay? Entonces, vamos al siguiente ejemplo, que es sobre el mismo tema de los vástagos. Ejemplo de identificación de los resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de los guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde de 0.75. Para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces, tenemos la probabilidad aquí de 0.75. Vamos a hacerlo con 5 vástagos en Minitab. Aquí yo ya tengo el Minitab. Aquí está. Aquí ya tengo yo de 0 a 5, que son los resultados posibles de que los vástagos sean verdes. Y entonces, para calcularlo vamos a ir a cálculo, a distribución de probabilidad y en binomial. Aquí vamos a poner el número de vástagos, que es 5, y la probabilidad se deja en 0.75, y seleccionamos aquí los datos y se deja en probabilidad, aceptar. Entonces tenemos que el tamaño de muestra es de 5, la probabilidad de éxito es de 0.75 y la probabilidad de que el color sea verde de 0 es de 0.00977. Y aquí están las probabilidades de que un vástago sea verde, o 2, o 3, o 4, o 5. Todas las probabilidades tienen que ser entre 0 y 1 y la sumatoria de todas debe ser igual a 1. Ok, entonces aquí ya tenemos los dos agregados. La probabilidad de que uno sea verde en la tabla dice que es 1.014648. Aquí está. Y la probabilidad de que ninguno sea verde es de 0.000977. Entonces dice el ejercicio que si lo sumamos pues nos da 0.16. Dice, puesto que la probabilidad de que 0.16 es menor que 0.05, concluimos que el resultado de una planta de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay una poca probabilidad de obtener 0.16, de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Ok, el siguiente ejercicio dice ejercicio de identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utiliza la probabilidad para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillos verdes, tomando en cuenta la probabilidad de verde, 0.75. Pregunta 1. Calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Aquí yo ya tengo los datos en Minitab. Para esto pues ya puse las probabilidades de 0 a 8. Vamos a ir entonces a calcular distribución de probabilidad y binominal.
Entonces seleccionamos probabilidad, ponemos 8 que son los 8 números de ensayo y el evento de probabilidad de 0.75 porque así lo indica el ejercicio. Y pues seleccionamos la columna correspondiente, en este caso es esta de aquí, con los 8 datos, y le ponemos aceptar. Entonces aquí tengo que dice calcula la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes, y pues tenemos que la probabilidad de obtener exactamente los 3 guisantes es de 0.23071. Aquí está. Y la segunda pregunta dice calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Aquí pues la respuesta fue estas 3 probabilidades, del 3 al 0 se sumaron y nos da un total de 0.027297. Okay. Bueno, ahora el siguiente subtema es de distribuciones de probabilidad binominal. Voy a dar ahora algunas definiciones sobre este subtema. Y dice: una distribución de probabilidad binominal resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. 2. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta la probabilidad de los demás ensayos. 3. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en 2 categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. 4. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Notación para distribuciones de probabilidad binominal. E y F, éxito y fracaso. Denotan las 2 categorías de posibles de todos los resultados. PE igual a P, probabilidad de un éxito. PF igual a 1 menos P igual a Q, probabilidad de un fracaso. N denota el número fijo de ensayos. X denota la probabilidad, denota un número específico de éxitos en n ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y n inclusive. P denota la probabilidad de éxitos en uno de n ensayos. Q denota la probabilidad de fracasos en 1 de n ensayos. Px denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos de los n ensayos. Y el término de éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las 2 categorías posibles pueden denominar el éxito E, siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al respetar P de 1. Si P es igual a 95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95 igual a 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binominal, asegúrese de que X y P se refieren a la misma categoría denominada como éxito. Ok, ahora vamos a ver el ejercicio, el ejemplo. Dice, ejemplo de donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según los datos del programa Greater New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar. Número de ensayos igual a 5 y probabilidad de 0.45. Pregunta número 1. Calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces, para esto vamos a ir a Minitab. Aquí yo ya tengo los datos seleccionados. Voy a borrar esta parte de aquí porque ya los había hecho. Ok, entonces para esto vamos a ir a calcular distribución de probabilidad y vamos a ir a binominal. Aquí está. Aquí vamos a cambiar a probabilidad acumulada. Número de ensayos vamos a poner 5.
y la probabilidad es de 0.45 porque así nos lo indica en el ensayo. Y vamos a seleccionar la columna con los datos ya puestos, que es del 0 al 5, porque ese es nuestro número de ensayo. Entonces seleccionamos y ponemos aceptar. Entonces la pregunta dice: calcula la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores. Significa que al menos uno de los 5, que pudiera ser 0 o ninguno, o al menos uno de los 5. Tenemos que calcular la probabilidad de 0 y de 1 y sumarlas. Entonces, pues aquí tenemos que la respuesta, que es 0.25622, y aquí está 0.25622. Y dice la pregunta número 2: calcular la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Dice al menos 3 de los 5. Entonces en Minitab podemos ver que al menos 3 es 0.86878. 0.86878. Ok, el ejercicio 3 dice: calcule la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces la probabilidad de que 5 tengan O es muy bajo, ya que tenemos 45% de probabilidad. En la probabilidad individual, que esta la vamos a realizar igual aquí en Minitab, que es calcular distribución de probabilidad binominal, y pues nada más, en vez de probabilidad de acumulada, seleccionamos únicamente probabilidad, y aquí ya tenemos las dos probabilidades, la individual y la acumulada. Entonces aquí, si seleccionamos 5 al azar con un dato histórico del 45%, la probabilidad es muy baja. Entonces es de... aquí está abajo. La probabilidad sería de 0.18453. Aquí está. Ejercicio 4. Calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces aquí, para este ejercicio, vamos a sumar la probabilidad del 2 al 5, que es la probabilidad individual, que esta se saca igual en calcular distribución de probabilidad binominal, y de aquí nada más seleccionamos probabilidad. Aquí, como ya habíamos metido los otros datos, pues los vamos a dejar igual, solamente cambio de probabilidad acumulada a probabilidad. Entonces, ok, del mismo tema vamos a ver otro ejercicio, el mismo tema de distribución de probabilidad binominal. Es ejercicio de color de ojos café. Dice: color de ojos en Estados Unidos. El 40% de la población tiene ojos cafés, según los datos de un estudio realizado por el Dr. Sorita Soni en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. 1. Calcule la probabilidad que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos cafés. Bueno, para esto vamos a ir a Minitab. Yo aquí ya tenía los datos seleccionados. Voy a borrar aquí las que ya tenía hechas. Y para esto vamos a ir igual a calcular distribución de probabilidad y binominal. Aquí vamos a seleccionar probabilidad. Igual vamos a poner en nuestro número de ensayo los 14 datos que yo ya tenía. Y en probabilidad del evento, aquí tenemos que es de 40.
40%, entonces es 0.40. Vamos a poner aquí. Y en la columna pues vamos a poner la columna con los datos que vamos a necesitar. Y también vamos a ocupar la probabilidad para estos ejercicios de este tema, de este subtema y de este ejercicio. Vamos a ir a igual en binominal y la probabilidad acumulada. Entonces aquí yo ya tengo mis dos tablas. Para este ejercicio dice calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos cafés. Tenemos que tomar en cuenta la probabilidad de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 y de 8. Entonces tenemos que aquí es 0. Nuestra probabilidad acumulada 0.94168. 0.94168. La pregunta 2 dice calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café. Igual aquí en Minitab dice que con nuestra probabilidad individual dice calcule que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos cafés. Aquí tenemos que 0.99994 y no, aquí va a estar 0.99994. Y el ejercicio 3 dice calcule la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos cafés. Y aquí tenemos que 0.000003. Es muy poca la probabilidad de que todas las personas tengan los ojos cafés en ese estudio. Es muy bajo, ya que pues en el mismo ejercicio tenemos que es de 40%. Entonces si seleccionamos las 14 personas al azar con un dato histórico del 40%, la probabilidad es muy baja y es de ese dato. Y el ejercicio 4 dice calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos cafés, que es de 0.01751. Aquí lo que vamos a hacer es sumar la probabilidad del 10 al 14. Aquí está. Entonces aquí nuestra calculadora vamos a sumar 0.013 más 0.03298 más 0.000550 más 0.000056 más 0.0 ¿cuántos ceros son? 1, 2, 3, 4, 5, 3 y nos da un total de 0.1751 y aquí está. Ok, el siguiente tema es media, varianza y desviación estándar para la distribución binominal. Aquí tenemos datos importantes sobre este tema, como por ejemplo esta U, que denota la media en una distribución binominal.
Esta que es como una U al cuadrado denota la varianza en una distribución binominal. Esta igual O, pero así sola, denota la desviación estándar en una distribución binominal. N denota el número fijo de ensayos. P denota la probabilidad de éxito en un número de ensayos, en uno de n ensayos. Y Q denota la probabilidad de fracasos en uno de n ensayos. Fórmulas para distribuciones binominales. La media es n por p. La desviación estándar es n por p por q. Y la varianza es la raíz cuadrada de n por p y por q. Ok, entonces, identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es la media más 2 por la varianza. Y el valor mínimo común, que es la media menos 2 por varianza. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario, y que esta regla sirve como una guía por lo que no es totalmente rígida. Ok, tenemos este ejemplo, recordando que se unen, este habla de los vástagos de guisantes, recordando que cuando se unen dos genes, si un gen es verde y el otro también, el resultado de una vaina es verde. Cuando un gen es verde y el otro es amarillo, el resultado de la vaina es verde también, ya que el gen verde es más fuerte que el amarillo. Entonces, pues en este ejercicio dice: en un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. La pregunta número 1 dice: suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Ok, entonces vamos a utilizar la fórmula que vimos hace un momento, y dice: la media se calcula el número de ensayos por la probabilidad de éxito. Entonces, nuestro número de ensayos es de 580 por nuestra probabilidad de éxito, que es el 75%, nos da 435. Entonces es 580 por 0.75, nos da 435. Esta es la media. Y la desviación estándar se calcula de n por p por q, y al resultado le vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces es igual n 580, que es nuestro número de ensayos, por nuestra probabilidad de éxito por nuestra probabilidad de fracaso, que es el 25%, que es 0.25, y nos da 108.75, y a esto le vamos a sacar la raíz cuadrada y nos da 10.42 de la desviación estándar. Entonces la pregunta número 2 dice: utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base en estos números, primero vamos a sacar el valor mínimo común y el valor máximo común. Vamos a utilizar la fórmula como lo pide el ejercicio, y es la media, que como lo sacamos es de 435 menos 2 por el 10.42, que es la desviación estándar, y nos da 414. Pues vamos a hacerlo, es
435 menos 2 por 10.42 y nos da 416. Y del valor mínimo es igual de nuestra, vamos a calcular la media más 2 por la desviación estándar y nos va a dar 455.84. Entonces es 435 más 2 por 10.42 y nos da 455.84. Y dice la primera pregunta: ¿podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual? Como 428 está dentro de los valores mínimo y máximo de la regla práctica de las desviaciones, podemos concluir que el valor es usual, es muy usual, pues sí está dentro de este rango de valores. Y la siguiente pregunta dice: esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Igual, con base a estos datos, el experimento real dio pues 428 guisantes. Tenemos ese valor dentro del mismo intervalo, como lo mencionaba, del intervalo del valor máximo común y del valor mínimo común, por lo que concluimos que el 75% no es un dato erróneo. Entonces vamos al siguiente ejercicio y dice: ejercicio de votación elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61%. En una encuesta se preguntó a una elección presidencial. La primera pregunta dice: calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en un grupo de 1200 individuos. Ok, igual utilizando la misma fórmula, vamos a poner nuestro número de ensayos, que es de 1002, por nuestra probabilidad de éxito, que aquí nos la da el ejercicio, que es 61%, y pues es 0.61. Entonces 1002 por 0.61, 1002 por 0.61 nos da 611.22. Esta es nuestra media, y nuestra desviación estándar es igual calcular nuestro número de ensayos, que es utilizar nuestro número de ensayos por 1002 por nuestra probabilidad de éxito, que es 0.61, por nuestra probabilidad de fracaso, que es 0.39. Esto porque del 100% menos el 61% nos da 39%, entonces por eso deducimos que es 0.39% nuestra probabilidad de fracaso. Y nos da 238.37. Esto le vamos a sacar la raíz cuadrada y nos da 15.43. Entonces esta es nuestra desviación estándar. El siguiente ejercicio dice: en la encuesta de las 1002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Según los datos del ISR Research Group, ¿es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos, o es probable que ocurra en una tasa real del 61%, y por qué? Para responder esta pregunta tenemos que calcular primero el valor máximo común y el valor mínimo común. Aquí ya tenemos la fórmula, que es la media. Aquí ya tenemos la media, que la calculamos, que es 611.22 menos 2 por la desviación estándar,
que es 15.43 y nos dio 580.36. Y el valor mínimo común es igual a la media, que es 11.22, más 2 por la desviación estándar, que es 15.43, una desviación estándar nada más, y nos da 642.08. Entonces, con base a estos datos, dice aquí, ¿es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 61% y por qué? No es congruente, ya que pues aquí tenemos que dicen que es 701 y los 701 no están dentro de los valores máximo ni mínimo común. Y dice, con base en esos resultados parece que los resultados exactos de la votación pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. Igual con en base a los datos, no tenemos los valores dentro del intervalo del límite del valor máximo y del valor mínimo, por lo que concluimos que el 61% no es correcto. El siguiente subtema es distribución de probabilidad de Poisson. Voy a dar alguna definición de este tema. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algunos eventos durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra x veces durante el intervalo está dada por la fórmula px igual a la media sobre x por el exponencial menos la media. Esto sobre x factorial, donde exponencial es igual a 2.71828. Requisitos de la distribución de Poisson. 1. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. 2. Las ocurrencias deben ser aleatorias. 3. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Y 4. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson. La media es U y la desviación estándar es este signo igual a la raíz cuadrada de la media. Diferencias entre distribución de Poisson versus distribución binominal. 1. La distribución binominal se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. 2. La distribución binominal, los factores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1 o n. Pero los valores posibles x de una distribución de Poisson son 0, 1, 2, etc. sin límites superiores. Distribución de Poisson como aproximación de la distribución binominal. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binominal cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binominal: que n sea mayor que 100 y que n por p sea menor que 10. Ejemplo de terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6.0 en una escala de Richter en el mundo, según los datos de World Almanac and Book of Facts. Suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado.
La primera pregunta dice, calcule la media del número de grandes terremotos que ocurre cada año. Para calcular cuántos terremotos hay por año, dividimos 93 entre 100. Entonces es 93 entre 100 y nos da 0.93. La pregunta número 2 dice, si Px es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, la probabilidad de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Entonces para esto vamos a ir a Minitab. Y aquí yo ya tengo los datos, pero vamos a poner los datos desde 0 hasta el 7. Y para calcularlo vamos a ir a Calc, distribución de probabilidad, y vamos a seleccionar Poisson. Aquí vamos a seleccionar probabilidad. La media, como ya la calculamos, es de 0.93. Ponemos 0.93 y seleccionamos la columna. Y damos a aceptar. Entonces aquí ya tenemos que la probabilidad de que en 0 años haya 39, 45, 54 terremotos. No, que haya 0 terremotos en 49 años, un terremoto en 36 años, 2 terremotos en 17 años y así 3 terremotos en 0.52. Entonces nos dice el siguiente ejercicio. Los resultados reales son los siguientes. En 47 años, 0 grandes terremotos. Vamos a verlo en nuestra tabla. Aquí tenemos que 0 terremotos en 49 años. En 31 años, un gran terremoto. En 36, aquí tenemos que en 36 años, un gran terremoto. En 13 años, 2 grandes terremotos. En 2 tenemos que 17 años. En 5 años, 3 grandes terremotos. En 5 años tenemos 2 grandes terremotos. En 2 años tenemos que 4 terremotos. Aquí que en 4 terremotos tenemos un año. Y en 0 años tenemos que 5 grandes terremotos. A ver cómo era. En 0 años. En 0 años tenemos que 5 grandes terremotos. Aquí es en 5 grandes terremotos tenemos que son 2 años. Entonces nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas al inicio B? Al parecer la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Pues los datos no son exactos conforme los datos reales históricos, pero fue muy cercano en terremoto 0, como lo pudimos ver, en un terremoto, en 2 terremotos y en 3. Entonces, como los datos se pueden acercar, este es un buen modelo para este ejercicio. Ok, el siguiente ejercicio dice ejercicio de muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según a classroom note on the Poisson distribution, a model for homicidal deaths in Richmond, BA 41991, de Winston A. Richards.
en Mathematics and Computer Education. Para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea de 0 A 0, B1, C2, D3, E4. Entonces, para esto primero vamos a calcular la media, que es de los 116 días por 116 muertes entre los 365 días, ya que nos dice que seleccione un día al azar del año. Entonces, nos da una media de 0.318 y vamos a meter los datos a Minitab del como nos lo pide el ejercicio. De 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. Y vamos a ir a Calc, distribución de probabilidad, y vamos a ir a Poisson. Vamos a seleccionar probabilidad y vamos a poner la media que nosotros calculamos, que es de 0.3118, 31.8, y vamos a seleccionar la columna con los datos correspondientes y vamos a poner aceptar. Ok, entonces tenemos que la probabilidad de que el número de muerte por homicidio de 0 sea 0.727603, de que 1 sea 0.231778, de que 2 sea 0.036789, de que 3 sea 0.003900 y de que 4 sea 0.000310. Entonces dice, compare las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales. De 368 días, ningún homicidio. Aquí tenemos que nos dio 7.27. De que en 79 días un homicidio, aquí tenemos 23. De que en 17 días 2 homicidios, aquí tenemos que 36. Y que en un homicidio 3, que en un día 3 homicidios, aquí tenemos 23. No hubo días con más de 3 homicidios. La distribución de Poisson es un buen modelo para este caso. Ok, entonces comparando nuestros datos que nos da Minitab con los del ejercicio, dice comparar la probabilidad calculada con los siguientes resultados. En 368 días ningún homicidio. Entonces vamos a calcular 268 entre 365 y nos da 0.7342. En ningún día nosotros tenemos 0.72 en ningún día. Entonces el dato es similar y dice que en 79 días un homicidio. Entonces aquí nosotros vamos a calcular en 79 entre 365. Entonces aquí nosotros que tenemos un homicidio nos da 0.23 y aquí nos da 0.2164, entonces igual el dato es similar. En 17 días 12 homicidios
Igual vamos a calcular por un día al azar. 17 sobre 365 y nos da 0.46 en 2 homicidios. Y aquí nos da 0.36, igual el dato es similar. Y un día en 3 homicidios, entonces vamos a calcular. Uno entre 365 y nos da 0.27. El ejercicio decía 3 homicidios, entonces aquí nos da 0 en 3, nos da 0.039 y aquí nos da 0.27, igual el dato se acerca. Y no hubo ningún homicidio, no hubo días con más de 3 homicidios. Entonces, pues aquí en el 4 tenemos que un dato muy reducido. Entonces podemos concluir que bueno, aquí dice la distribución de Poisson es un buen modelo para este caso. Pues ya que verificamos que todos los datos no son exactos, pero se acercan a los datos reales, podemos decir que es un buen modelo para realizar estos ejercicios. Ok, el siguiente subtema es 6.2, distribución normal estándar. Propiedades de distribución normal. 1. Su gráfica tiene forma de campana. 2. Posee una media igual a 0. Es decir, esta fórmula, una media igual a 0. 3. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, desviación estándar igual a 1. Definiciones. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme. Si sus valores se disparan uniformemente a través del rango de posibilidades, la gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. Y el área total debajo de su función de densidad es A1. Y aquí tenemos esta gráfica. La curva tiene forma de campana y es simétrica. Aquí está la media, que es el valor. Siguientes definiciones. Puntuación Z. Distancia a lo largo de la escala horizontal de la distribución normal estándar. Área, región bajo de la curva. Valores críticos para una distribución normal. Un valor crítico es una puntuación Z en el límite que separa a las puntuaciones Z separables de las que no son separables. Los objetivos. 1. Calcular el área o probabilidades o frecuencias relativas que corresponden a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. 2. Calcular puntuaciones Z correspondientes a las áreas bajo la curva. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo de este subtema. Dice ejemplo de termómetros científicos. La Precision Scientific Instrument Company fabrica termómetros que se supone deben dar lecturas de 0 centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron que en el punto de congelación del agua algunos termómetros daban lecturas por debajo de los 0 centígrados, denotando con números negativos, y otros daban lecturas por encima de los 0 centígrados, denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es de 0 centígrados y que la desviación estándar de las lecturas es de 1.0 centígrados. 1.00 centígrados. También suponga que las lecturas se distribuyen de manera normal. El primer ejercicio dice: si se elige al azar un termómetro, calcula la probabilidad de que en el punto de congelación del agua la lectura sea menor de 1.27. Bueno, para esto vamos a abrir Minitab. Para resolver nuestro primer ejercicio. Bueno, vamos a ir a Calc
y a distribución de probabilidad. Vamos a ir a normal. Y aquí en el ejercicio nos dice que supongamos que la media es de 0 y que la desviación estándar es de 1.00. Entonces aquí en nuestro ejercicio pues ya tenemos que la media es 0 y la desviación estándar es de 1.0 porque lo da por default. Entonces vamos a poner aquí en constante de entrada, vamos a poner 1.27. Le damos a aceptar. Entonces vamos a ir a calcular distribución de probabilidad normal. Y aquí en la media vamos a dejar, en la media y en la desviación estándar vamos a dejar los datos que nos da por default Minitab, ya que son los que nos solicita el ejercicio. Nada más en constante de entrada vamos a poner 1.27 porque así nos lo solicita. Estos yo ya los tenía anotados, entonces aceptar y nos da como resultado 0.897958, que en porcentaje sería 89.79. Hay otra manera de ver este resultado, que es en una gráfica, y vamos a ir a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar, y vamos a ir a área sombreada. Igual aquí en la media y en la desviación estándar vamos a dejar los datos igual, y en valor de X vamos a poner 1.27 con cola a la izquierda. Le ponemos aceptar y la gráfica nos dará el mismo resultado, que es 0.8980 de probabilidad, ya con el área sombreada. Aquí estamos calculando la probabilidad de que la lectura sea menor a 1.27. Puede ser 0 o cualquier número negativo. Entonces vamos a ir al siguiente ejercicio. Dice: calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba de menos 1.23. Entonces igual vamos a ir a Minitab, vamos a ir a gráfica, distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar, vamos a ir a área sombreada y en valor de X vamos a poner menos 1.23. Seleccionamos con cola a la derecha, ya que es el área que estamos buscando, y nos va a dar 0.8907. Entonces aquí obtuvimos los datos mayores a menos 1.23, o sea el área sombreada. La probabilidad de obtener este dato es de 0.8907. Ok, entonces vamos a ir al siguiente ejercicio. Dice: calcula la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 2.00 centígrados y 1.550 centígrados. Entonces igual vamos a ir a Minitab, vamos a ir a gráficas, distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar, área sombreada, vamos a poner centro y en valor de X1 vamos a poner menos 2 y en valor de X2 vamos a poner 1.5. Entonces ponemos aceptar y nos da 0.9104. Es la probabilidad de obtener datos entre menos 2 y 1.5 es de 0.9104. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Dice: calcule la temperatura correspondiente a el percentil 95, es decir, calcule la temperatura que separa el 95% inferior del 5% superior. Igual para esta parte vamos a ir a Minitab, vamos a ir a Calc,
distribución de probabilidad y vamos a ir a normal. Vamos a seleccionar probabilidad acumulada inversa. Esto lo vamos a dejar igual. En la constante de entrada vamos a poner 0.95 porque es en porcentaje de 95%, a decimales es 0.95. Entonces vamos a poner aceptar y nos dio 1.64485. Para comprobar que esté bien podemos meter este dato en el área. Para esto vamos a ir a gráfica, distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar, normal. En área sombreada vamos a poner el resultado que nos dio, pero vamos a seleccionar con la izquierda y vamos a poner 1.64485. ponemos aceptar y por lo que vemos la temperatura va a ser de 1.64485 grados centígrados y aquí también podemos ver el 95%. Entonces con esto comprobamos que está bien nuestro resultado. Y por último dice calcule las temperaturas que separan del 2.5% inferior y el 2.5% superior. Entonces igual para este vamos a ir a Minitab, vamos a ir a Calc, distribución de probabilidad, normal, igual en probabilidad acumulada inversa, vamos a cambiar la constante de entrada y vamos a poner 0.25, que es como el 25%. Le ponemos aceptar y caray, a ver, aquí algo salió mal. Distribución de probabilidad normal es ok, es 0.025 normal. Ay. A ver, control no, ya miré mi error, es 0.025. aceptar y nos da, me equivoqué otra vez porque le cambié aquí, es inversa. Entonces nos da menos 1.95996. Y para obtener la otra parte, que sería la superior, vamos a ir igual a Calc, lo voy a poner control E. Y vamos a cambiar nada más este dato de aquí, que es la constante de entrada. Y vamos a poner 0.975, que es la diferencia de 1 menos 0.025. Aceptar. Y nos da 1.95996, que es lo mismo como podemos ver, pero pues este en negativo y este en positivo. Igual pues podemos confirmar que estos datos estén bien con la gráfica. Vamos a ir a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar. Y aquí en el área sombreada, en el valor de X, vamos a poner este dato que nos dio aquí. Vamos a poner 1.95996 y vamos a dejar, puede ser cualquiera de los dos valores, el de cola a la derecha o cola a la izquierda. Vamos a seleccionar ambas y damos a aceptar. Y como podemos ver, nos dio una gráfica correcta, ya que nuestros valores son correctos como lo planteaba el problema. 0.025 y 0.025,
y nos dio los mismos datos que habíamos hecho con la distribución acumulada inversa, 1.95996 y en negativo 1.9599. Entonces quiere decir que nuestros ejercicios están correctos. Ok, el siguiente ejercicio que vamos a hacer pues habla exactamente sobre los termómetros científicos. Da los mismos datos, lo único que cambian son los problemas a resolver. Que el primero dice: si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que el punto de congelación del agua, la lectura sea menor a 0.85 centígrados. Entonces para esto vamos a ir a Minitab, vamos a ir a Calc, distribución de probabilidad y normal. Vamos a poner 0.85 en nuestra constante de entrada, aceptar, y nos da 0.802337, que en porcentaje sería una probabilidad de 80.23%. Entonces vamos a ir al siguiente. Dice: calcule la probabilidad de seleccionar al azar. Ok, entonces para ver de otra manera de resolver este ejercicio, vamos a ir a gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar. En área sombreada vamos a poner cola izquierda y el valor de 0.85, aceptar. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica y pues podemos ver que también nos dio 0.23 y el 0.85 y nos da el mismo resultado, una probabilidad ya con el área sombreada, y pues podemos ver que del 0.85 en negativo es la probabilidad. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice: calcula la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro con una lectura en el punto de congelación del agua por arriba del menos 1.12 centígrados. Entonces para esto igual vamos a ir a Minitab, vamos a poner control E. Aquí vamos a ir a área sombreada y vamos a cambiar el dato a menos 1.12 con cola a la derecha, ya que nos pide que sea por arriba de este dato. Entonces ponemos aceptar y tenemos que nos da 0.8686. Entonces obtuvimos los datos mayores a menos 1.12, que es el área sombreada. La probabilidad de obtener este dato es de 0.8686. Entonces vamos a ir al siguiente, que dice: calcule la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación del agua entre menos 1.0 centígrados y 1.0 centígrados. Entonces igual para este vamos a ir a Minitab, control E, y igual aquí en valor de la X vamos a cambiar, vamos a seleccionar primero centro, y en valor de X vamos a poner menos 1, y en valor de X2 vamos a poner 1 y aceptar. Entonces tenemos aquí la probabilidad de obtener este dato de menos 1 y 1 es de 0.6827. Okay. El siguiente ejercicio dice: calcule la temperatura correspondiente del percentil 99, es decir, calcule la temperatura que sea de 99% inferior y 91% superior. Entonces vamos igual a ir a Minitab,
es gráfica. No, perdón, para este vamos a ir a calc, distribución de probabilidad normal. Vamos a seleccionar la probabilidad acumulada inversa y en el número de entrada vamos a poner 0.99. Le ponemos aceptar y nos dio 2.32635. Y para confirmar igual vamos a hacer la gráfica. Vamos a ir a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, ver, aceptar. Y en el área sombreada, aquí vamos a poner con cola a la izquierda. Y vamos a poner el valor de X, el resultado que nos dio, que es 2.32635. Aceptar. Y aquí tenemos que la temperatura va a ser de 2.32635. Nos dio el porcentaje de 0.99 y con esto comprobamos que nuestra gráfica está bien. Y el siguiente ejercicio dice: calcule las temperaturas que separan el límite de 0.5% inferior y el 0.5% superior. Entonces para esto vamos a ir también a Minitab y vamos a ir a Calc, distribución de probabilidad normal, distribución acumulada inversa y es 0.0005 y le ponemos aceptar. A ver otra vez, Calc, distribución de probabilidad normal. Creo que le puse un 0 de más. Ahí está. Bueno, sí son 3 ceros. 0.005. Probarlo, vamos a ir a Calc, distribución de probabilidad normal y vamos a poner 0.005. Aceptar y nos da menos 2.57583. Entonces vamos a hacer la otra parte, que es igual calcular distribución de probabilidad normal y aquí vamos a poner 0.995, que es la diferencia de 1 menos 0.005. entonces ponemos aceptar y aquí pues nos da 2.57583, que es lo mismo nada más que en positivo, este es en negativo. Y para confirmar si este está bien vamos a ir a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad, ver, aceptar y aquí vamos a seleccionar ambas colas y vamos a poner el valor que nos arroja, cualquiera de los dos. Yo voy a poner el positivo, 57.583, aceptar y pues así nos dio. Aquí podemos ver que está correcto, que está el negativo y el positivo y nos da 0.05 de probabilidad, que es 0.5%. Ok, el siguiente subtema es el 6.3, aplicaciones de distribuciones normales. Ejemplo, altura de entradas de casa. La entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 8 pulgadas. Suponga que las alturas de los hombres se distribuyen de manera normal con una medida de 69.0 pulgadas y una desviación estándar de 2.8 pulgadas. Ok, entonces la primera parte dice: calcule la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Entonces, 80 pulgadas era esta parte de aquí. Ok, entonces para esto vamos a ir a Minitab. Vamos a abrir
Minitab. Ok, entonces vamos a ir a gráfica. Gráficas de distribución de probabilidad, ver, aceptar. Vamos a dejar normal y en la media vamos a poner 69 porque así nos lo dice el ejercicio. Y en la desviación estándar vamos a poner 2.8. Igual a ese dato lo da el ejercicio. Aceptar. Ay, olvidé poner el área sombreada. Ok, control E. Área sombreada. Valor de X vamos a poner 80. Y seleccionamos con cola a la derecha. Aquí está preseleccionado. Ponemos aceptar. Y nos da el valor de 0.000042. Entonces este es el resultado de la probabilidad de que un hombre se pegue en su cabeza, que se tenga que agachar para evitar golpear su cabeza. Entonces el siguiente ejercicio dice calcule, dice de acuerdo a los datos de qué porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas. Entonces igual aquí en Minitab vamos a ir a lo mismo, voy a poner control E. Igual vamos a dejar los mismos datos de la media y de la desviación estándar. Nada más en área sombreada pues vamos a poner los datos que nos dio esta parte del ejercicio, que fue 65. Y seleccionamos con la izquierda, ya que tiene que ser menor a 65. Y le ponemos aceptar. Ay, lo hice más pequeño. Y aquí lo tenemos. Y pues tenemos que nos da un porcentaje de 0.7656 de probabilidad. Entonces vamos al siguiente. Y dice de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje? Bueno, este dato que nos dio en porcentaje es 7.656%. Y el tercer ejercicio final dice de acuerdo a los datos, ¿qué porcentaje de hombres estarán entre los 72 y 80 pulgadas? Entonces igual vamos a ir a Minitab, control E, área sombreada. Este igual se quedan los mismos datos y aquí en el área sombreada sí vamos a cambiar el valor de X y vamos a poner, seleccionamos primero centro para que nos den dos valores de X. Vamos a poner como nos lo dice el ejercicio, 72 y 80, 72 en el valor de X1 y 80 en el valor de X2. Ponemos aceptar y ay, no apareció como centro. Centro, ok. Bueno, entonces nos da 0.1419 de porcentaje, sería 14.19%. Y hasta aquí quedó nuestro ejercicio. Vamos a ir al siguiente. Dice, ejercicios peso al nacer. Los pesos al nacer en Estados Unidos se distribuyen de manera normal con una media de 3.420 gramos y una desviación estándar de 450 gramos. El Hospital Newport General requiere de un tratamiento especial para los bebés que pesan menos de 2.450 gramos, inusualmente ligeros, o más de 4.390 inusualmente pesados. Primer ejercicio. Calcula el porcentaje de bebés. ¿Cuál es el porcentaje de bebés que no requieren de un tratamiento especial porque tienen esos al nacer comprendidos entre 2.450 gramos y 4.390 gramos?
Entonces para este igual es en Minitab. Vamos a gráfica de distribución de probabilidad, ver probabilidad, aceptar. Dejamos normal. Aquí los datos los vamos a poner los que nos da el ejercicio. La media dice que es de 3.420 gramos y la desviación estándar dice que es de 450 gramos. En el área sombreada vamos a seleccionar igual centro y en el primer dato, en el primer valor de X vamos a poner 2.450 porque nos lo pide así la pregunta, y en el valor de X2 es 4.390, perdón. Aquí está. Entonces ponemos aceptar. Y el porcentaje de obtener datos del 2.450 y 4.390 es de 0.95, que en por ciento es 95%. Aquí tenemos. Entonces vamos a hacer el siguiente. Dice cuál es el porcentaje de bebés que requiere de un tratamiento especial porque su peso al nacer es menor de 2.450 gramos. Entonces para esto también vamos a ir a gráfica, vamos a poner control E y aquí dejamos los mismos datos. Aquí si vamos a cambiar, vamos a poner cola a la izquierda y el valor de X vamos a poner el que nos da el ejercicio, que es de 2.450. 2.450. Entonces, ¿y por qué ponemos cola a la izquierda? Porque dice que es menor, su peso al nacer es menor. Entonces tenemos que buscar datos menores. Entonces nos da 0.2502, que es el 2.50% de probabilidad. Y por último dice cuál es el porcentaje de bebés que requiere de un tratamiento especial porque su peso al nacer es mayor de 4.390 gramos. Entonces igual aquí en Minitab, control E, vamos a dejar esto igual y en valor de X vamos a poner 4.390 y con cola a la derecha porque son datos mayores. Aceptar y nos da 0.02502. Nos da este resultado de probabilidad de que un bebé requiera tratamiento especial por su peso al nacer, que es de mayor de 390 grados, y pues en porcentaje es 2.502 gramos por ciento, perdón. Ok, el siguiente subtema es el 6.4, 6.5, distribuciones muestrales y estimadores. Voy a dar algunas definiciones sobre este subtema. La distribución muestral de un estadístico, como una media muestral o una proporción muestral, es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de medias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la varianza es la distribución de las varianzas muestrales donde las muestras tienen el mismo tamaño n y se obtienen de la misma población. Y la distribución muestral de la proporción es la distribución de proporciones muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño de muestra n y provienen de la misma población. Estimadores insesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro poblacional. La media muestral es igual a la media poblacional, la varianza muestral es igual a la varianza poblacional
y la proporción muestral es igual a la proporción poblacional. Definiciones. Bueno, siguientes definiciones. Estimadores sesgados. Los siguientes estadísticos son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional, media y rango. Desviación estándar. Nota importante, las desviaciones estándar muestrales no coinciden con la desviación estándar poblacional por el sesgo, pero el sesgo es relativamente pequeño en muestras grandes, de manera que S a menudo se utiliza para hacer estimaciones aun cuando S, o sea, desviación estándar, sea un estimador sesgado de la media. Entonces, de la desviación estándar, perdón. Teorema del límite central. Plantea que para una población con cualquier distribución, la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de medias muestrales puede aproximarse por medio de una distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. Si la población original tiene una media y una desviación estándar, donde la media de las medias muestrales también será representada así, pero la desviación estándar de las medias muestrales será desviación estándar con X igual a desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n, donde n es el tamaño de la muestra. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Ok, entonces vamos a calcular datos que son aleatorios para formar la distribución triangular, de la que tomaremos muestra del tamaño del 2, 4, 10 y 20. Y vamos a demostrar si el tamaño de la muestra crece y la distribución triangular se va a convertir en una normal. Para esto vamos a ir a calcular datos aleatorios, triangular. Vamos a poner 10.000 porque así nos lo solicita el ejercicio. Y en almacenar vamos a poner triangular. En cota inferior vamos a poner 0, en moda 1 y aquí en cota superior 6 porque también así nos lo da el ejercicio. Y ya aquí pues Minitab nos dio 10.000 datos del 0 al 6 con una moda del 1. Después vamos a calcular 5.000 muestras del tamaño 2. Para esto igual vamos a ir a calcular y patrones de datos y un conjunto simple de datos. Vamos a seleccionar la columna 2. Desde el primer valor vamos a poner 1 hasta el último valor vamos a poner 5.000. 2, 3. Y número de veces vamos a poner 2. Aceptar. Ya tenemos aquí nuestra segunda columna. Cada muestra tiene dos datos desde el 1 hasta el 5000. Después vamos a poner control E. Vamos a seleccionar N4. Y aquí vamos a cambiar a 2500. Y aquí vamos a poner 4, número de veces. Y aquí en N4 ya tenemos, cada muestra tiene 4 datos desde el 1 hasta el 2500. Ahora vamos a poner control E. Nos manda donde mismo y vamos a poner 500. Y aquí le vamos a poner, aquí es la de 1000. Y aquí le vamos a poner 10. De aquí vamos a seleccionar la N10. Y ya tenemos aquí igual. Entonces vamos a seleccionar ahora N20. Último valor, vamos a poner ahora 500 y aquí 20. Y ya tenemos todos nuestros valores. Ahora vamos a calcular las medias y las vamos a almacenar. Para esto vamos a ir a estadística básica. Vamos a almacenar estadísticos descriptivos. Y aquí vamos a seleccionar triangular.
y por variables vamos a seleccionar N2. Entonces aquí en opciones, no, perdón, en estadísticas vamos a seleccionar solamente la media, aceptar y aceptar. Ok, entonces ya tenemos 500 medias de las 500 muestras. Aquí si sumamos 2.55 más 1.85 nos da la primera muestra, y así sucesivamente con las demás. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo con N4. Aquí vamos a cambiar N4, aceptar, control E, vamos a cambiar aquí N10, aceptar, control E, vamos a cambiar N20, ya está. Entonces ya tenemos aquí de N4, tenemos 2500 medias de 2500 muestras de tamaño N4. Aquí media 3 tenemos las 1000 medias de 1000 muestras de tamaño N10, y en la media 4 tenemos las 500 medias de 500 muestras de tamaño N20. Aquí realmente estamos usando los 10.000 datos, solo estamos cambiando el tamaño de la muestra. Entonces vamos a hacer el siguiente paso, vamos a ver la estadística descriptiva. Para esto vamos a ir a estadística, estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos, y vamos a seleccionar triangular y todas las medias, media 1, media 2, media 3 y media 4. Entonces le ponemos a aceptar, y pues aquí tenemos la media 1. A ver, estadística básica. Ay. Y era aquí en mostrar estadísticos descriptivos. Bueno, aquí tenemos la media 1, que ¿dónde está? Ok, es que tenemos que seleccionar solamente la media y la desviación estándar. Ok, aquí está. Entonces aquí ya nos aparecen nada más los datos que buscamos, y tenemos que la media 1, que es de N2, la media 2, que es de N4, la media 3, que es de N10, y la media 4, que es de N20. Y vemos que todas las medias son iguales, por lo que podemos decir que independientemente del tamaño de la muestra, la media muestral es igual a la media poblacional. En el tamaño de la desviación estándar vemos que esta sí varía. La desviación estándar original es de 1.29, la desviación estándar de N2 es de 0.92, la desviación estándar de N4 es de 0.64, de N10 es de 0.39 y de N20 es de 0.26. Entonces, si el tamaño de la muestra se incrementa, la desviación estándar se va a reducir, por lo que podemos decir que si lo dividimos entre un número más grande, el tamaño de la muestra aumenta y la desviación estándar de las medias muestrales se va a reducir. Y para concluir vamos a hacer un histograma. Para esto vamos a ir a gráfica, histograma, con ajuste, aceptar, y vamos a seleccionar igual triangular y todas las medias, media 1, media 2, media 3 y media 4. Entonces en múltiples gráficas vamos a seleccionar sobrepuesto, aceptar, y aquí ya tenemos nuestra gráfica. Con esta gráfica podemos demostrar que el teorema límites. Ok, el siguiente subtema es la distribución normal como aproximación de la distribución binominal. Requisitos. 1. Se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la proporción de éxito es p, o bien la muestra es resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binominal en el que la probabilidad de
nuestra media poblacional y nuestra desviación estándar poblacional. Entonces vamos a hacer lo que dice aquí, vamos a calcular nuestro número de muestras por nuestra probabilidad de éxito. Entonces nuestro número de muestra es de 200 por nuestra probabilidad de éxito, que es 0.06, y nos da 12. Vamos a hacerlo en la calculadora. 200 por 0.06 nos da 12. Y para calcular la media es la raíz. No puedo ponerla. Y aquí pues también aquí en este caso tenemos
No hay evidencia para rechazar la hipótesis
Ya están las dos. P, nuestra media y nuestra desviación estándar, y pues con esto confirmamos que podemos ver que estos datos no son normales, teniendo la evidencia para rechazar la